La Navidad es una época de anhelos. Amo la Navidad. No todo es agradable y a veces tenemos la tendencia de hundirnos en la responsabilidad y lo que sentimos que es obligación a veces también. Ir de compras, dar regalos, a veces nos sentimos obligados a comprar cosas con dinero que sentimos que no tenemos, a personas que ni siquiera necesariamente nos preocupan tanto, pero son parte del círculo navideño que tenemos y por eso a veces nos metemos debajo de la Navidad cuando creo que Dios nos llamó a entender que la Navidad es algo que nos eleva. Me recuerda a una mujer que estaba haciendo sus compras navideñas al último momento en un centro comercial lleno de gente. Estaba tan cansada de la lucha contra la multitud, estaba cansada de estar en línea, estaba cansada de luchar contra su camino por los largos pasillos, esperando a que el empleado en busca de los regalos que le habían dicho que estaba ahora agotado de nuevo. Sus brazos estaban llenos de paquetes pesados. La puerta del ascensor se había abierto después de que ella presionó el botón y esperó a que llegara hasta ahí. Y ahora el ascensor estaba lleno, pero los ocupantes del ascensor, algunos de ellos un poco regañadientes, apretaban sus brazos y le dejaban un pequeño espacio para que ella pueda estar con su carga pesada navideña. Y cuando la puerta se cerró, suspiró y soltó. Quien sea responsable de todo esto asunto navideño debería ser arrestado, colgado y fusilado. Y otros en la multitud, algunos se rieron entre dientes y algunos dijeron, eso es seguro. Y luego, después de un breve silencio, una voz llegó en la parte trasera del ascensor que puso a todos sobrios. No se preocupe, señora. Todos lo crucificaron a él. ¿Qué tiene que ver la Navidad, la compra de regalos, los obsequios y la entrega de obsequios contigo, conmigo y con todos nosotros y el propósito de nuestra existencia aquí en esta tierra? Creo que es importante para nosotros cuando nos enfocamos en la serie del Adviento todos los años, que por cierto es una de las razones por las que amo la Navidad, por encima de todas las temporadas de predicación, porque durante la temporada navideña estás permitido y esperando y miras hacia adelante a las predicaciones sobre Jesús, las cosas muy sencillas de la fe cristiana. Creo que la Navidad nos lleva de regreso a la realidad de que desde los días de la creación por Dios de un hombre llamado Adán y otro montón de polvo al que llamó Eva, dos montones de polvo, surge Adán, surge Eva, y les dio la capacidad de ser fructíferos y multiplicarse. Y desde la época de Adán y Eva hasta la época de ahora, nos sentamos y compartimos en este planeta llamado Tierra. Nos preguntamos cada año por esta época cuál es el propósito y el significado de la vida y qué tiene que ver la Navidad con todo esto. Hoy fui para que nosotros podamos entender que el propósito de la vida tiene mucho que ver con una temporada que llamamos la Navidad. ¿Quién es responsable de la Navidad? Bueno, Dios estaría expresando a través de la persona a quien llamamos Jesús. ¿Esta Navidad tiene algún sentido a nuestra vida diaria? Creo que en la primera de Juan no debe confundirse con el Evangelio de Juan, porque Juan escribió un evangelio que tiene unos 20, 21 capítulos largos y escribió 3 cartas, letras más cortas llamadas Primera Juan, Segunda Juan y Tercera Juan. Y en esta primera letra pequeña, esta carta pequeña, primera de capítulo, donde encontramos enseñanzas que describen vividamente el propósito de Navidad. Y por lo tanto, creo que esto apunta al propósito de tu vida y mi vida. Hay 2 declaraciones que me gustaría que nos enfoquemos en esta charla y la primera es que la Navidad, y propongo que la Navidad es doctrinal y propongo que la Navidad sea histórica. Y lo segundo es, ¿qué hace la Navidad? Leamos el pasaje primero de Juan capítulo 1 versículo del 1 al 4. Lo que era desde el principio, escribe Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos,
tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que comencemos. ¿Qué es la Navidad? En este pasaje, en este primer versículo del 1 de Juan, los dos primeros versículos vemos que esta cosa navideña es doctrinal e histórica. Primero, consideremos que la Navidad es doctrinal. Creo que la palabra doctrinal es parte de la familia de las palabras que honestamente tienen una connotación negativa. La palabra doctrina proviene de la palabra dogma y tiene de comunicar o insinuar una estrechez, una rigidez en el pensamiento o una estrecha mentalidad. La palabra doctrinario se acerca mucho a lo que quiero decir. Para ser doctrinario, alguien te describe como alguien doctrinario, es probablemente una connotación negativa que una connotación complementaria. Creo que tendemos a tener miedo de ser descritos como doctrinarios porque significa que somos demasiados francos o demasiados honestos o demasiadamente obstinados. Entonces, a medida de que nos volvemos expertos en la vivienda de nuestra gente y en la orientación de nuestra gente, aprendemos a pulir nuestras palabras, tal vez a veces demasiado. Pero creo que una doctrina es simplemente una creencia en la que basamos nuestra vida. Y es algo por lo que luchamos porque en la base misma de nuestro ser sabemos que debemos insistir en ello. Es una posición de fe, es algo que tiene una inmensa consecuencia. Y por eso creemos que al hablar doctrinal es importante. No es algo que podemos probar científicamente esta cosa llamada doctrina. No es algo que podamos probar empíricamente esta cosa llamada doctrina, pero es algo en lo que creemos profundamente. Es algo de lo que vivimos. Es algo con lo que comprometemos. Es algo en lo que basamos nuestras vidas. Algo que es doctrinal es algo que impulsamos, algo por lo que enfrentamos a otras personas. Estamos dispuestos a defenderlo y estamos dispuestos a pelear por ello. Eso es lo que es la doctrina. Y aunque somos cristianos, no deberíamos ser conocidos como personas doctrinarias. Creo que todos deberíamos mantenernos firmes en la doctrina de la Navidad. Creo que cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, también Él fue muy doctrinal. Y aquí está la razón por la que creo que la doctrina cristiana es única. Por un lado, aquí en la tierra tenemos religiones que dicen que Dios es tan inminente en todas las cosas que la encarnación es simplemente normal. Si eres hindú, por ejemplo, Dios es tan inminente que Él es todo. Dios es la chispa divina en todo, diría el sacerdote hindú. Por tanto, la encarnación del hindú se consideraría normal. Dios está encarnado en todo tipo de personas, en todo tipo de cosas. De hecho, no hay una persona o una cosa en la que Dios no esté involucrado de manera inminente. Por otro lado, tenemos las religiones como el Islam y el judaísmo que dicen Dios es tan trascendente sobre las cosas que la reencarnación es imposible. Jesús como Dios hombre sería blasfemo, diría el musulmán o el judío. Pero creo que el cristianismo es único. El cristianismo no dice que la encarnación sea normal, pero no dice que sea imposible.
Dice que Dios es tan inminente que es posible, pero es tan trascendente que la encarnación de Dios y la persona de Jesucristo está alterando universalmente, transformando la vida, haciendo añicos el paraíso. El cristianismo tiene una visión tan única que se distingue de todas las demás religiones del mundo. Amigo mío, te propongo que el cristianismo es muy doctrinal y francamente de esa forma. Pero también siento que el cristianismo es histórico y es audazmente histórico. Cuando Juan en su primera carta, escribió los versículos que les acabo de leer, dijo esto: amigos, quiero que entiendan que vemos estas cosas con nuestros propios ojos, escuchamos estas cosas con nuestros propios oídos, sentimos estas cosas con el poder eterno dado que vino con Dios como si estuviera aquí con nosotros. Creo que esto es lo que decía Juan. Cuando leemos estos relatos de Jesús, como Jesús un día caminó sobre las aguas en el mar de Galilea. Jesús fue un día crucificado en la cruz, bajando como un cadáver puesto dentro de la tumba, 2 lápidas, y 3 días después se levantó de entre los muertos. Luego ascendió al cielo frente a unos 120 testigos oculares allá arriba en la ladera. Y los ángeles bajaron y le dijeron a esa gente: no temáis por el camino en que lo habéis visto ir visiblemente. Un día lo veréis volver. La forma en que Juan escribe su historia es histórica, no es como una leyenda. Se basa en lo que dijo Juan. Vimos estas cosas, escuchamos estas cosas, experimentamos el poder transformador de la resurrección de entre los muertos y la ascensión corporal al cielo. Estas cosas no son cosas que Juan dice que inventamos. Estas no solo son historias o fábulas espirituales. Estas no solo son leyendas. Lo vimos, lo escuchamos y hemos experimentado nuestra vida en el poder transformador de lo que presenciamos en Cristo. En otras palabras, creo que la doctrina de la Navidad es que Dios eligió a través de Jesús para convertirse histórico. Estaba el pesebre, estaba el pueblo de Belén. Luego estaba la resurrección de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Estaba la cruz, la tumba, la ascensión visible. No solo la historia, sino el hecho histórico. Ocurrió en un momento de la historia. Creo que esto va contra lo que la persona en la calle ahora cree. Va contra lo que la persona en la aula cree, en la escuela. La mayoría de la gente estaría de acuerdo que la Biblia está llena, especialmente el Nuevo Testamento, de historias maravillosas llenas de un hombre muy bueno que era moralmente recto y cuyo nombre era Jesús. Pero no hay muchas personas en nuestro mundo que hoy dirían: apostaría toda mi vida a seguir las enseñanzas de Jesús. Aquí hay una cosa que creo que la Navidad nos presiona mucho. Cuando leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, escuchamos a Juan decir estas palabras: ¿estas son mentiras o son verdades basadas en la credibilidad de los relatos de testigos presenciales? No son leyendas. Muchos estudiosos de la literatura antigua han señalado la diferencia entre verdad y ficción. Creo que hoy la ficción moderna arroja detalles que dan un sentido más realista, pero las leyendas antiguas nunca se escribieron así. En el relato de Juan, en el capítulo 6 de Juan, leemos esas palabras cuando Jesús camina sobre el agua. Leeré las palabras exactas. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba al barco. Amigo, eso no es una leyenda, no es la forma en que se escriben las leyendas. Así es como un testigo contaría una historia si estuviera en el estado. Juro decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, así que ayúdame, Jesús.
Dios. Esto es lo que diría el relato de un testigo a la corte. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, compararemos esto con una leyenda bien famosa llamada la Ilíada y la Odisea. Homero no diría una leyenda como esta. Aquiles se encontró con Héctor durante uno de los combates, 1 contra 1, y estaban 5 o 3 millas y media de la muralla de Troya. Él no diría de esa manera. No es como se escribió la leyenda de la Ilíada y la Odisea. No habría escrito como una leyenda histórica antigua. No le pusieron detalles como ese. Los relatos de testigos presenciales harían esto. ¿Puedes imaginar? Juan dijo, lo vi, lo sentí. Tomás fue invitado por este Jesús frente a todos testigos presenciales. Ve aquí, Tomás, has dudado. Ahora ven, mete tu dedo y tu mano en mi costado. Mete tus dedos en los agujeros de los clavos de mis manos, Tomás. Testigo ocular. Todos los lectores del Nuevo Testamento de hoy, amigo mío, ya sea en la Navidad, en Pascua o en algún momento del 4 de julio, cada lector del Nuevo Testamento debe decidir si estas historias son mentiras o leyendas fabricadas, o si se basan en relatos verdaderos de testigos presenciales de los que estaban allí. Debido a lo que estos hombres escribieron estos relatos desde la perspectiva de un testigo, los 500 testigos se pusieron junto a Juan y dijeron, no, lo que está escrito es cierto, nosotros también estuvimos allí, no es tan contradictorio, son absolutamente la verdad. Esto no es solo doctrinal, amigo mío, es histórico. El punto de la Navidad fue que Jesús realmente vivió. Quiero preguntarte esta mañana, ¿qué significa la Navidad para ti? ¿Se trata de las compras? ¿Se trata del, todo está agotado? ¿Se trata de ir a Amazon y recibir todo? ¿O se trata del Hijo de Dios resucitado, que nació en un pesebre con testigos que lo vieron, murió, fue enterrado, resucitó y luego subió al cielo? ¿Es la Navidad sobre Jesús histórico y doctrinal, o de alguna manera hemos diluido en hacer que la Navidad se trate más de reuniones familiares y los paquetes? Hay también este tipo llamado Santa Claus. Amigo mío, te lo propongo. El punto de la Navidad fue que Jesucristo doctrinalmente era el Hijo de Dios que descendió para que pudiéramos contemplar la gloria de Dios. Históricamente, los hombres y mujeres que caminaron por esta tierra como tú y yo, lo vieron, lo escucharon y se transformaron hasta el punto de estar dispuestos a dar su vida para que otras personas escucharan de ello. Primera de Juan, capítulo 1, ahora saltando al 3 versículos. Te proclamamos, dice Juan, lo que hemos visto y oído, para que tú también tengas comunión con nosotros. Compañerismo significa que dos personas se unen como un punto de acuerdo. Tienen lo que en griego es koinonía, que significa que eligen caminar en armonía basando en el hecho doctrinal e histórico de que Jesús era el Cristo. ¿Qué es la Navidad? Es doctrinal, basado en la eternidad de Dios, quien envió a su Hijo aquí para ser una fuente de poder transformador en tu vida y en la mía. Y es histórico, basado en el hecho de que cuando tú y yo escribimos la fecha en cualquier documento, estás declarando, este Jesús nació, se convirtió en el momento navideño, cuando contemplamos la gloria de Dios en la forma de un bebé. Y después de ese descenso, hasta que Cristo, que prometió volver, lo hará, con esperanza y vida eterna para todos los que creen. Eso es lo que es la Navidad. Pero ¿qué hace la Navidad? Segundo punto, ¿qué hace la Navidad? Creo que la Navidad, en primer lugar, nos vuelve profundamente místicos. Los versículos 3 y 4 de esta primera carta de Juan nos dicen que si captamos esta idea de Navidad, no es solo una dulce historia, sino que Jesucristo vino a la tierra y se hizo carne. Tiene el poder transformador de nuestras vidas.
vivió la vida que nosotros nunca podríamos vivir. Murió para pagar la pena por el precio que nosotros en nuestro pecado merecíamos. Jesucristo se convirtió en nuestro Maestro, nuestro ejemplo y nuestro Salvador. La Navidad nos vuelve profundamente místicos al decir, ¿cómo puede ser que Dios, con todo su poder eterno, elija descender en las formas de humanidad más indefensas que podíamos imaginar? Fue aproximadamente un mes cuando nació mi sexto nieto. Tuve la alegría de abrazar a este pequeño bebé. Y te digo, cuando tienes 7 libras y 2 onzas en tus manos y te das cuenta que la niña no tiene ninguna habilidad, apenas para levantar la cabeza, solo una habilidad para poder abrir los ojos y buscar más comida, les digo, Dios eligió adentrarse en el misterio profundo que un hombre jamás imaginó, que una mujer jamás podría imaginar. Dios convirtiéndose en un bebé, poniéndose en la cerca bajo el cuidado de una virgen soltera que se llamaba María. Amigo mío, tendrías que ser una persona para desarrollar una leyenda así si no fuera doctrinalmente verdadera e históricamente verdadera. Puedes entrar en la temporada navideña con un gran misterio que no entender todo acerca de Dios por fe, aceptando que todo lo que Dios se hará realidad a través de Jesucristo, quien te invita para siempre a pasar su eternidad con Dios. En segundo lugar, creo que la Navidad puede hacernos felices materialmente. Ahora bien, no todos los seres humanos van a tener la misma cantidad de materiales, pero vamos a experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Y cuando nuestra actitud se trata de estar satisfechos con lo que tenemos, el misterio del Evangelio se transforma en una satisfacción que Dios dice, te doy, siéntate contento con lo que tienes. Jesús dice esto, capítulo 14 de la primera de Juan, versículo 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo mío, eso es un misterio. No estoy exactamente seguro de cómo podría ser eso, pero creo que la doctrina de Navidad históricamente respalda, me permite basar mi vida en la promesa de que Dios tiene una invitación navideña para que yo conozca a Cristo personalmente. Y creo que eso es exactamente lo que la Navidad es. Es una invitación de Dios para decir que te creé, te hice, te conozco desde el principio y quiero que estés en mi casa por siempre y para siempre. Vine en la forma de mi Hijo Jesús para traer propósito y significado a tu vida. Solo mira lo que he hecho para acercarme a ti. Vine a este mundo dándote todo lo que tenía, dejando el cielo. Filipenses lo pone de esa manera. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de un pequeño bebé, para que te acerques a Dios por medio de Él. Misterio. El misterio del Evangelio. Uno de los cuales podemos dejar todas nuestras preocupaciones. Alguien a quien le podemos encontrar la sabiduría. Alguien donde podemos encontrar una fuente interminable para cuidarnos de una manera que no podemos hacerlo nosotros mismos. Le propongo que la Navidad trae el propósito de la vida a todo ser humano. Un propósito claro, profundo y místico. Todo tiene sentido. Y si estamos dispuestos a dar el paso inicial para decir que creo que la Biblia es históricamente de Dios, la historia de Cristo que trae significado y propósito eterno a mi vida. Y esta no es solo una historia bíblica.
es mística, sino que también nos hace futuristas. Jesús histórico doctrinal es también el Cristo futurista que espera, quien nos espera y con una invitación y un lugar de entrada a un lugar al que no podemos ir sin su presencia. Piensa sobre esto. Sin la invitación de la encarnación, la humanidad no tiene esperanza. Si Dios no ha descendido en la forma de Jesús, ¿cómo podrían los hombres ser restaurados a Dios? El escritor de Hebreo lo expresa de esta manera. Para Jesús se convirtió no el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero fue tentado en todo, probado y comprobado como nosotros, y sin embargo se encontró sin pecado. Jesús se convirtió en el hombre perfecto de Dios y el Dios perfecto de los hombres. De eso se trata la Navidad. Sin la invitación a la encarnación, la humanidad no tiene esperanza. Y hasta que la humanidad acepte la invitación de Dios, la humanidad no tendrá paz. Creo que la Navidad nos vuelve místicos, futuristas y muy relacionales. La Navidad, como ves, no se trata solo de este evangelio de la Navidad que nos hace solo místicos y solo materiales. Es ferozmente relacional. La encarnación nos imprime una actitud de relación. Jesús dice que quiero tener comunión contigo, quiero entenderte, quiero que entiendas que no te llamo sirviente, te llamo amigo. Porque un siervo no conoce el oficio de su amo, pero todo lo que aprendí de mi Padre te lo doy a conocer, amigo mío. La prueba para saber si sabemos o no de qué se trata la Navidad es que te vuelvas cada vez más deseoso de tener una relación personal e íntima, no solo con Dios, sino con aquellos creados a la imagen de Dios. Dios quiere que tengamos una relación con nosotros y Él y luego con nosotros y los demás para que podamos llevar a esas personas a Dios. Jesús vino como un puente de nosotros en nuestras vidas, en nuestra perdición, hacia la eternidad y la salvación que solo Jesús puede proporcionar. Y luego Jesús dice, te hago y te declaro la luz del mundo a través de ti, que la gente escuche las buenas nuevas y glorifiquen a mi Padre que está en el cielo. El idioma, verás, Jesús vino a la tierra, tomó la forma de humanidad para hablar el idioma de la humanidad. Dolor, quebrantamiento, una sensación de depender de otra persona al menos durante una temporada. En su impecabilidad une la humanidad con Dios. Relación. Te das cuenta que sin el lenguaje no puedes realmente desarrollar una relación. Ahora me doy cuenta que hay unas personas que no pueden oír bien o escuchar bien. Entonces los dos están correlacionados, por lo que podemos empaparnos sin manos llamadas lenguaje de señas. Sin embargo, el lenguaje es la capacidad de dos personas para comunicar pensamientos y a medida de comunicación de pensamientos se encuentra semejanza y a través de la semejanza se encuentran lo que valoran como amistad y finalmente creo que lo mayor de esto llega a ser el matrimonio donde hacemos promesas muy profundas y vivimos estas cosas. Estas son las cosas. Esta es la actitud de la Navidad que trae la humanidad. Este profundo sentido de relación con Dios que Él tiene con la humanidad. Nuestra comunión, nuestra relación puede ser con Dios Todopoderoso a través de la persona de Jesucristo. Y por último, creo que la Navidad nos permite estar llenos de emoción y rebosar de alegría. Juan dice, escribimos esto para completar nuestro gozo. ¿Qué se necesita para satisfacer completamente la alegría de una persona? La mujer de California formó parte de los horrendos despedidos que incluso en los últimos años
se ha desatado en ese gran estado de California. Ella era una de las de más de 6 residentes en una ciudad natal. Perdieron todo su hogar, 500 acres quemados en ese año en particular, los incendios forestales de California, 500,000 de personas desplazadas de sus comunidades, 2,000 viviendas fueron destruidas en toda el área, pero 60 solo en su comunidad. Su nombre era Barbara Warden. Puedes buscar su nombre en la internet y leer su historia propia. Barbara Warden pudo rescatar solo 3 cajas de fondos en un reloj de cuckoo propiedad de su abuelo. Ella estaba agradecida, pero no hubo más pérdida. Nadie en su comunidad perdió la vida, nadie en su familia perdió la vida. Y el sábado antes del domingo, donde se reunió por primera vez con el pueblo de Dios, a quien ella llamó su iglesia, ella fue a su casa y se quedó ahí llorando, en un montón de cenizas, tachuelas, carbonilla, el techo derrumbado, escombros sobre escombros. En esa casa, ese día, Barbara buscó entre las cenizas de su casa. Las lágrimas se mezclaron con la mancha de cenizas por sus mejillas. Encontró un reloj de sol que le había dado su esposo hace unos años como parte de un regalo de bodas. En ese reloj de sol tenía grabadas estas palabras: mi dulce Bárbara, envejécete conmigo. Lo mejor está por llegar. Y Bárbara agarró esa imagen grabada. Ese reloj de sol se había ido, pero la placa todavía estaba allí. Y ella dijo, yo me quedé ahí y reflexioné. Y ella dijo, concluí y di testimonio el día de la iglesia siguiente. A pesar de todas las cenizas que estaban a mi alrededor ese día, una vez fui llamado en un lugar que fue llamado mi hermoso lugar. Ese día tengo tantas cosas a los que estoy agradecida, porque en Cristo Jesús lo mejor está por venir. ¿Sabes quién es el responsable de estas cosas llamadas Navidad? Su nombre es Jesús. Amigo mío, este día, no te preocupes por el COVID, no te preocupes por los regalos, no te preocupes por el dinero de los regalos para los demás. Te animo, enfócate en la doctrina de la Navidad. Dios con nosotros, la esperanza de gloria. Concéntrate en el hecho de la historia históricamente que está documentada en la fecha en la que escribes todos los días, amigo mío, diciembre, 2020 años desde el nacimiento de Jesús. Aquí estamos. Pero lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir. Si aceptas el regalo que Dios envió a través del pequeño bebé, que en Navidad se llama Emmanuel, Dios con nosotros, o en la Pascua se le conoce como el Rey resucitado, y en las palabras o en las escrituras de ahora se le conoce como el Todopoderoso Rey de Gloria, que está sentado a la diestra de Dios orando por ti. Que aceptarías su invitación, que donde Él está ahora, estarías ahí algún día y permanecerías por toda la eternidad. Quiero invitarte a que entregas tu vida a Jesús ahora. ¿Podrías inclinar tu cabeza y orar conmigo? Oh Jesús, como esta confianza en un hecho histórico doctrinado de la Navidad ha sido declarada en base a tu palabra, ven Espíritu Santo ahora a los oídos y la mente de cada persona que está escuchando mis palabras. Si hoy estás cargado de ansiedad, amigo mío, Jesús quiere llevarlo por ti.
Si no estás seguro de tu futuro, quiero presentarle a un hombre llamado Jesús que conoce su presente y conoce tu mañana y ha visto tu pasado. Él nunca tiene tu pasado en contra. Te invito en el presente a tener un mejor futuro con Él. Implica que aceptes la invitación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te estoy invitando ahora mismo. Alinee tus deseos con esto, la voluntad de Dios a través de mi voz. Y recibe a Jesús como tu Salvador. Deje que mis palabras representen el deseo más íntimo y Dios entenderá la diferencia entre los dos. Querido Jesús, te acepto como mi Salvador. Te pido que me perdones de toda mi imperfección. Este día acepto por fe que Jesús es el Hijo de Dios. Bajó en la primera Navidad para que tengamos vida y vida eterna. La vida y la paz con Dios y nuestra esperanza nunca se desvanecerán en función de las circunstancias y la política o la economía de cualquier nación. Me entrego a ti, Jesús. Y de este día adelante te declaro, Jesús, no solo para que seas mi Salvador, sino para declararte que seas mi Señor. Te seguiré, usaré mi Biblia como guía para mi vida. Lo que dice hacer, elijo hacer. Lo que dice evitar, elijo dejarlo atrás y alejarme de él. Gracias, Dios, por tu amor por mí y descanso en Jesús. Ahora recibe mi amor por ti. En este nuevo comienzo en mi vida, cuando comienzo la vida llamada cristiana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.